Oiga. Sí. Oiga, pero seguro que este microondas es eficiente con la energía. Hombre, por supuestísimo. Es tan eficiente que solo calienta el plato. ¡Ah! La comida se queda fresquita. ¡Ah! ¿Pero por qué solo calienta el plato? Bueno, porque es su manera de ahorrar. ¡Ah! Y de asegurarse de que no te quemes la lengua. Que no te hagan la del mapache. Consumidores Irache. Etiquetas, cuando compramos cualquier electrodoméstico en este momento, tiene que haber una etiqueta energética que comunica un poco la eficiencia en consumo energético de ese electrodoméstico. Es bueno que lo miremos despacio, ya que no es lo mismo que tenga una etiqueta con una A que tenga una etiqueta G. La etiqueta A es de color verde y lo que comunica es que hay mucha eficiencia energética en ese electrodoméstico. Y en cambio la G es en color rojo, que quiere decir stop, prohibido, porque no es la mejor, sino todo lo contrario. Entonces, como consumidores, es una parte importante de valorarla. Al final vamos a beneficiar el medio ambiente y a la vez va a ser una manera también de ahorrar en nuestro consumo. Cada vez más está regulado todo ello a nivel europeo y realmente muchas veces también tenemos una etiqueta que es un QR en el que nos explican un poco los componentes que tiene ese electrodoméstico y la eficiencia energética que tiene. Lo que se habla tanto de la obsolescencia programada y el ciudadano dice que ya basta, es necesario que los aparatos duren años y que no en 4, 5 o 6 años se estropeen, no haya piezas y hay que volver a cambiarlo. Entonces, bueno, pues sí que hay una ley en este momento del consumidor que entró en vigor el año pasado que dice que desde el momento que se deja de fabricar un producto hay 10 años para que haya piezas de recambio, con la idea de que se repare y a la vez también que los servicios técnicos tengan piezas y el coste económico de la reparación sea pequeño, porque si el coste económico es muy elevado no hacemos nada. Como Irache creemos que tenemos que avanzar más y parece que las leyes van a ir un poco en ese enfoque. ¿El enfoque cuál es? Pues que en este momento haya un control de las empresas para el seguimiento de lo que se fabrica, de tal manera que tenga una durabilidad elevada, no muy poquitos años, de vida útil, a la vez también que tenga una etiqueta y que como consumidor cuando vayas a comprar sepas la durabilidad de ese producto, lo que te va a durar en X años, y es una manera de valorar qué compro. A la vez también yo creo que es fundamental que la garantía, en vez de ser unas garantías, que es lo que marca hoy en día el electrodoméstico, que son mínimo de 3 años, sean para toda la vida, que ese producto te va a durar esos años y en perfectas condiciones. Creemos que tiene que ir esto cambiando y esperemos que poco a poco vaya saliendo adelante, porque la idea es que cada vez más el consumidor pueda reparar los productos y que tengamos nuestros talleres para poder repararlos, que el coste económico de las piezas sea lo más barato posible, en beneficio de ¿qué? Del consumidor, de su ahorro y del medio ambiente. Al comprar, mira la etiqueta energética, información valiosa. Si estropea un aparato, antes de tirarlo, intenta repararlo. Conserva ticket de compra y garantías comerciales.